Hola amigas y amigos, bienvenidos a la página del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Y como habíamos prometido, el día de hoy tenemos una conferencia de literatura fantástica y de terror que imparte el maestro Jesús Eduardo Balcázar Padilla, hoy 26 de marzo de 2023. Y ahora, ¿quién es a Jesús Balcázar Padilla? Es un escritor chiapaneco de ciencia ficción, terror y fantasía. Es también poeta, compositor. Nació en Tuxtla Gutiérrez y vive en San Cristóbal de las Casas y dirige la revista de literatura fantástica El Axioma con mucho éxito. Ha sido publicado en diversas plataformas digitales como Sexta Fórmula, Revista Ividem, Página Salmón, Espejo Humeante, Teresa Magazine, Polisemia, Revista El Narratorio, Fanzine Letras Públicas, Revista Poetómanos, Cósmica Fanzine, Revista Duvalier, Revista Napoyesis, Teoría Omicron, Revista Licor de Cuervo, Revista Letras y Demonios, Perro Negro de la Calle, y participa en Relatos Increíbles número 21, Revista Historias Pool número 5, Círculo Lovecraft número 19, forma parte de la antología Solar Flare OVNI de Editorial Solaris de Uruguay, Error 404, Vínculo no encontrado, de Editorial Libre e Independiente, Lidware, de Editorial Speed Wagon Media, Aquelarre de Carne, Museo de Monstruosidades, Editorial Chultú de Perú, y Flores que solo se abren de noche, en la Editorial La Tinta del Silencio de México. Su primer libro se titula Mis tristes memorias eléctricas, de Casa Editorial Tuxtlán, y ha publicado su segundo libro de cuentos llamado Dimensiones Extrañas, disponible en Amazon, y Entre Quimeras y Supernovas, Ediciones Arboretos. Es delegado de la filial Amigos Internacionales del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, miembro del Gran Colisionador de Textos Especulativos de la Ciudad de México y actualmente becario PEGDA Chiapas 2022-2023. Y para mí es un gusto presentarles a Jesús Balcázar Padilla. Bienvenido a Jesús. Sí, buenas noches, doctor Didier. Mucho gusto también, gracias por abrir este espacio y bueno, aquí como una labor para difundir las letras, en este caso los temas fantásticos, pues doy un agradecimiento al Colegio de Escritores y del Poetas del Sureste para exponer este tema. Y en este caso, bueno, esta conferencia también es gracias al apoyo realizado por el apoyo de proyectos culturales SACPC y del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, CONECULTA. Aquí, esta vez estamos reunidos para hablar de un tema que me apasiona mucho en lo general, más porque, bueno, en este caso, pues soy un escritor de lo fantástico, de la ficción especulativa, aquí en Chiapas, y me alegra compartirles este tema. Y espero que también les pueda apasionar tanto como a mí. En este caso, bueno, el tema se llama Literatura de Fantástica, la conferencia de literatura fantástica y terror mexicana, en este caso, al ámbito de la no mimesis, que es lo no convencional. Esto gracias por ser becario PEC de Chiapas 2022-2023, en el género de novela. Y bueno, aquí comenzamos. Muy bien, todos nos podemos preguntar qué es la literatura fantástica. Aquí podemos exponer que en esto llegan a aparecer mundos increíbles, universos habitados por seres maravillosos, fenómenos sobrenaturales, elementos de terror o ciencia ficción. Cuando hablamos de literatura fantástica, todo se vale. En este caso podemos explotar la imaginación de una forma creativa nunca antes vista. En este caso,
se exponen una gran cantidad de autores mexicanos que prácticamente bajo el canon habitual y el gremio realista, pues queda un poco de lado, pero hay que darle importante interés. Y por aquí vamos a ir conociendo autores muy interesantes, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer hincapié que la literatura fantástica es entendida como la ficción de lo irreal. Es casi tan antigua como las propias historias que el ser humano se ha explicado a lo largo de los tiempos. En este caso, las leyendas y también hasta la Biblia tiene literatura fantástica, en este caso. Ya en la Edad Antigua se popularizaron dos formas de literatura fantástica: la fantasía sobre viajes más allá del mundo conocido y las historias sobre hechos sobrenaturales que nos alcanzan desde la edad de las cavernas y, bueno, desde los albores de la humanidad. No se da, sin embargo, hasta el siglo XX, cuando se empezaba a utilizar el concepto de literatura fantástica, tal y como lo conocemos hoy en día. Aquí hay que mencionar a un importante escritor y crítico, en donde expone el concepto de literatura fantástica. En este caso, damos el agradecimiento al crítico literario Svetlana Todorov, autor de un famoso ensayo en 1970 en el que se define sus características. Según este crítico, explica que la literatura se basa, por un lado, en la vacilación que hacemos como escritores para los lectores en torno a los fenómenos narrados. Y por lo tanto, es una forma de leer dichos fenómenos que no sea ni poética ni alegórica, tratando de convencer al lector de estos mundos que vamos describiendo y fenómenos. Se trata, en definitiva, de una narración en la que aparecen elementos que no se pueden explicar por medio de la razón que pone la realidad en cuestión. En este caso, exponemos una ficción de lo irreal, en donde los esquemas convencionales se fragmentan y se transgreden. La literatura fantástica es de la mano con lo irreal, lo insólito. El estudio de Svetlana examina los tres niveles del cuento fantástico, que tienen que ver lo verbal, lo sintáctico y lo semántico. Asimismo sobresale otro comentario de una importante investigadora llamada Rosalba Crampa, quien brinda un estudio profundo al analizar, semejante a Todorov, los niveles textuales, cuya articulación permite el surgimiento de lo fantástico. La obra de ambos autores determina dos ámbitos: el real y lo insólito, el cual irrumpe fracturando el primero. En este caso, lo fantástico destruye los esquemas convencionales. En dicha ruptura o transgresión, el registro de la ambigüedad resulta definitorio y prescindible. Todorov lo expone de esta forma: tanto la incredulidad total como la fe absoluta nos llevarán fuera de lo fantástico. Lo que le da vida es la vacilación, o sea, tratar de hacer entender al lector de que esto puede ser real y que lo que pasa a los protagonistas pues cae en un caos automático, ¿no? En esa medida de la ambigüedad también podemos explicar los tipos de temas. Aquí es bueno recalcar los orígenes. En este caso ponemos recalcar, bueno, las literaturas épicas dentro de la Ilíada, hecha por Homero, en donde, si hemos leído este tipo de literatura, pues hay criaturas fantásticas, odiseas a mundos casi no comprendidos, territorios desconocidos, y bueno, de cara a cara a lo desconocido, ¿no? También hablamos de Gilgamesh, de la antigua Sumeria, en donde este gran titán gigante pues se enfrenta a reyes y a criaturas, ¿no? Aquí también tenemos el ejemplo de Mahabharata, texto épico hindú, en donde se explica la existencia de dioses, las batallas aéreas, en carruajes voladores y demás cosas que van más allá de la realidad, aunque posiblemente pudo haber sido tecnología de aquellos tiempos con esta civilización que se ha quedado perdida y ahora es leyenda o mito. Y también podemos recalcar historia de la Mil y una Noches, en este caso un texto perso, en donde se recalcan diversos temas fantásticos de genios, alfombras voladoras y, bueno, muchos tópicos que muchos hemos conocido con el paso del tiempo. Para entrar de lleno en esto, tenemos que recalcar los primeros exponentes que
prácticamente vienen de la literatura anglosajona y europea. Aquí tenemos a exponentes como Edgar Allan Poe, quien llega a romper los esquemas cuando explica los fundamentos del cuento moderno, en donde mediante un suceso único llega a extenderse una historia para dar a conocer un argumento tanto fantástico y sobrenatural y de terror que puede cambiar los esquemas del personaje y la realidad. También hablamos de Bram Stoker, importante autor, que describió temas de vampirismo, en este caso con el tema de Drácula, y hasta con mundos fantásticos y de ensoñación que también fue describiendo. También tenemos dentro de la fantasía a J.R. Tolkien, que mediante El Señor de los Anillos y su gran mundo fantástico creó mundos, creó lenguas, y bueno, los que hemos visto las películas, pues también creó un amplio corpus fantástico muy interesante, y hasta Guy de Maupassant, que mediante sus textos extraños y hasta monstruosos dio a conocer intrigantes historias. Aquí ya caemos en Latinoamérica. Muy pronto estos temas llegaron a influenciar a importantes autores. Aquí es bueno recalcar esta antología que debería ser de tarea para todos los que queremos empezar a conocer ese tipo de literatura. Aquí está la antología de literatura fantástica, compilada por Jorge Luis Borges, un importante de esta rama, Adolfo Boy Casares y Silvina Ocampo, en este caso publicado en 1940, y donde también podemos mencionar a importantes autores latinoamericanos como Horacio Quiroga, con su almohadón de plumas, José B. Adolf, en Mañana las Ratas, de Perú, Gabriel García Márquez, en Colombia, y Julio Cortázar. Y aquí es bueno recalcar y ya aterrizar para conocer los exponentes que tenemos aquí en México. Esta irrupción de lo no convencional empieza con historias de estos autores importantes. En este caso, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, Juan José Orriola y Francisco Tayro. Juan Rulfo es famoso por Pedro Páramo, importante obra de culto mexicana en donde habla y nos introduce a un mundo fantasma, a una ciudad en donde prácticamente todos están muertos, y Pedro Páramo busca a su padre, ¿no? En este caso, los que conocen esta gran novela, ¿no? Carlos Fuentes también tiene a su novela Laura, que mediante una creatividad muy excepcional, mediante la narración en segunda persona, crea un tópico sobrenatural dentro del protagonista, Salvador Elizondo, y llegamos también al gran exponente Juan José Arriola, un autor que, bueno, en mi particularidad, desde la infancia y la adolescencia, me introdujo a conocer ese tipo de temas, tal vez en relatos como El Pacto, El Prodigioso Miligramo, también en la antología El Confabulario, en donde expone su gama de temas increíbles que llegan a destruir lo convencional y dando pauta a este mundo fantástico que vamos describiendo. Y también al maestro Francisco Tayro, que mediante sus cuentos sobrenaturales dio una nueva voz a las historias de terror. Y bueno, no todos son autores, ¿no? Aquí también tenemos autoras importantes, en este caso a la famosa Amparo Dávila, que en historias como El Huésped, en donde también ha salido una antología para cultura económica, expone temas siniestros y extraños. También tenemos a Guadalupe Dueñas con cuentos de lo siniestro, a Cecilia Urabe, importante autor contemporáneo que también describe temas mutantes y de ciencia ficción, y a la importante escritora y guionista mexicana Sandra Becerril, que debe ser muy importante para nosotros, pues ya está catapultando al cine historias de terror gestadas en México, y es algo que todos tenemos que seguir. En este caso, bueno, más adelante compartiré historias y novelas de ellas. Aquí es bueno recalcar un poco los antecedentes, porque desde el siglo XVIII tenemos exponentes que dieron a favor un poco de una probada de lo que puede ser lo no convencional, y con historias que iban muy en contra de las creencias particulares de la Iglesia.
En este caso tenemos al fraile Manuel Antonio de Rivas, un franciscano avecindado en Mérida, que mediante sisigias y cuadraturas lunares describió una correspondencia con selenitas, en este caso seres en la luna, que tenían una pequeña relación con la Tierra, ¿no? En este caso, yucateco en el espacio, y era tema descomunal, y hasta la época algo ortodoxo y sumamente criminal para los religiosos, pues hablar de estos temas, tener bases científicas era muy mal visto mediante los religiosos, ¿no? En este caso, pues también tenemos a Primero Sueño, una obra cúspide dentro de la escritora y monja Sor Juana Inés de la Cruz, en donde el poema trata del alma y mediante de versos, arquetipos y tonos herméticos y un gran panorama prácticamente esotérico y religioso, pues muestra un gran corpus dentro de esta explicación de este poema. En este caso, pues describe el cuerpo que duerme y el alma que baja en las esferas supralunares. Comienza con la descripción de la noche. Obeliscos se elevan a las alturas y tienden hacia las estrellas. Solamente se escucha el cantar de los pájaros, uno de los más importantes poemas de Sor Juana Inés de la Cruz que todos tenemos que conocer. Y estos, más allá de lo que actualmente se utiliza, pues sirven como pilares para conocer una literatura más allá de lo convencional. Ya en el siglo XIX y XX empiezan los primeros tópicos estéticos. Aquí en el artículo publicado en Tierra Adentro, llamado La persistencia de lo imposible, el cuento fantástico en México, por la escritora Marisol Nava, nos otorga los siguientes datos de este movimiento. La literatura fantástica en México, como un proyecto estético identificado plenamente, donde se expone la problemática en torno a una construcción mimética para su posterior transgresión, en este caso destruir los estatutos convencionales para dar a pie a un nuevo mundo, a una nueva percepción, lo cual apela a lo anormal, a lo sobrenatural, a lo insólito, y surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con cuentos como, aquí abordamos algunas historias, un estudiante de Guillermo Prieto, La mulata de Córdoba de José Brano Cuoto, Lanchitas de José María Berna, El matrimonio desigual de Vicente Riva Palacio, La fiebre amarilla de Justo Sierra, Rip Rip, El aparecido de Manuel Gutiérrez Nájera, y otros escritos como Raro de Guillermo Vigil y Robles, La serpiente se muerde la cola de ese importante escritor y poeta. Amaro Nervo también dio a pie, mediante sus cuentos misteriosos, a importantes obras de la literatura fantástica. Más allá de que conocemos únicamente la poesía, pero también escribió cuentos de lo extraño. De Ultratumba de Juan José Tablada, Homo Duplex de Ciro B. Ceballos, El fusilado de José Vasconcelos y hasta La cena de Alfonso Reyes. Más adelante ya tenemos, mediante este siglo XIX, una apertura a nuevos temas, ¿no? En donde mediante lo mimético inconvencional destruimos los estándares y introducimos a una nueva percepción. En este caso, el camino a lo fantástico. La investigadora Ana María Morales explica al inicio del cuento en estos autores que, mediante su palabra, indica que desde el origen del cuento moderno en el siglo XIX, la modalidad fantástica hace su aparición con fortuna y se asienta en las letras mexicanas con una fuerza y recurrencia que pocos estudiosos han aceptado. Aquí es importante indicar que esta literatura no fue tan bien vista desde un punto crítico, pues los estatutos convencionales siempre se quedaban en un corte histórico, en una novela romántica, en un contexto social político y también humorístico. Lo fantástico siempre fue tomado como un bicho raro, como algo que prácticamente no había que tomarle mucha importancia, aunque también nos daba nueva perspectiva y hasta una crítica político-social casi subliminal que debíamos que tomar en cuenta y que ahora también sirve como para dar voces, dar
una nueva emergencia, un nuevo aviso hacia temas que muchos quedan silenciados. En este caso, durante el siglo XX y en especial en la década del 50, ya empieza a aflorar muchos temas y novelas de este tipo de índole. En México aflora con un mayor ímpetu mediante un corpus definido, con registros particulares y cuya apuesta por cada uno de sus creadores es más precisa y contundente. De igual forma, la investigadora Ana María Morales lo puntualiza. Los principios de la segunda mitad del siglo XX son una época de cuentistas destacadísimos, vamos a ver por acá, que no desdeñaron el acercarse al cuento fantástico. A partir de ese momento, que coincide con el considerado periodo dorado de la literatura fantástica hispanoamericana, al lado de José Luis Borges, hacer una revisión apenas detallada, ya no exhaustiva, sería imposible, pues ya el trabajo había sido ya constantemente y había un evidente conjunto de este tipo de proyectos, ¿no? Y de historias, de cuentos, novelas. De esta suerte, en los años 50, la literatura fantástica mexicana se vio ampliada, impulsada con varias obras hoy consideradas clásicos de nuestras letras, las cuales constituyen auténticos hitos en la historia de la literatura nacional, al enriquecerla con sus propuestas temáticas y discursivas. En esto me refiero a algunas historias y obras como Octavio Paz con Águila o Sol, en donde también manejó algunos temas de ucronía. En este caso también Juan José Arriola, con su pilar de literatura fantástica con fabulario, en donde retoma temas de ciencia ficción, fantástico, un poco de fantasía y de lo extraño, indicando varios cuentos y relatos cortos en donde exponía diversos temas, dando maestría de su palabra. Tapio Caín, de Francisco Tairo, en donde ya pone un pilar de lo que es la literatura de los fantasmas y lo sobrenatural. Y Carlos Fuentes, con Los días enmascarados, en donde se describe lo extraño partiendo de la mimesis del mundo real. Y como vamos diciendo, también hay importantes autoras. Aquí encontramos a Amparo Dávila, Amparo Dávila y Música Concreta. En este libro también hay interesantes historias. Y Guadalupe Dueñas, con Tiene la noche un árbol, en donde mediante una prosa casi sobrenatural encuentran varias historias que desdeñan y transgreden a la realidad. También tenemos a José Emilio Pacheco con La sangre de la medusa y otros cuentos marginales. Y bueno, sin duda también a Elena Garro en Los recuerdos del porvenir. Aquí hay destacados autores que hay que recalcar muy bien y que, bueno, son pilares para tener conocimiento de estas obras del siglo XX. Como había explicado, tenemos a Pedro Páramo, de Rulfo, describiendo este corpus de mundo sobrenatural, una ciudad, un pueblo fantasma, en donde prácticamente es una normalidad tener contacto con estos seres sobrenaturales que tienen una conciencia, una relación propia y casi convencional, rompiendo los esquemas. Y también importante indicar Los sueños de la Bella Durmiente, el libro de Emiliano González, un gran escritor de terror gótico y fantástico aquí en México, y que también mediante su antología de cuentos Casa de Horror y Magia expone mundos fantásticos. En este caso, en Sueños de la Bella Durmiente se expone también la historia de Rubens Breck y los autómatas, en donde con una gran construcción de mundos nos ingresa a una percepción de un mundo llamado de penumbria, en donde todo está envuelto en un atardecer perpetuo y la gente llega a encontrarse con lo fantástico como algo cotidiano. En este caso, pues hay autómatas, puedes cruzar a películas, puedes vivir las escenas y bueno, hay diversas criaturas que van apareciendo en su literatura que es muy interesante conocer. Aquí también tenemos a Carlos Fuentes con Aura, en donde también se explican mediante una narración en segunda persona efectos sobrenaturales con la protagonista. Y tenemos la excepcional escritora Amparo Dávila en su antología El huésped y otros relatos siniestros que, como lo conocemos en el cuento famoso El huésped,
pues una criatura extraña puede tener contacto con una persona y esto puede ser demasiado perturbador. Queda de tarea leer El huésped porque es un cuento muy interesantísimo de Amparo Dávila y publicación actual de Fondo de Cultura Económica. A partir de estas historias ya empieza a haber un interés en la crítica y también en la pasión y la búsqueda de crear antologías. Aquí, gracias al categórico hecho en cuanto a lo relevante del corpus fantástico, surgió a partir de los años 50 en México, se observa cierto interés por parte de la crítica e investigación literaria en torno a este subgénero. Esto se advierte en la primera instancia en antologías de lo fantástico mexicano. Aquí podemos tener antologías como Tierras Insólitas, compiladas por Luis Jorge Borne, y también el cuento mexicano del siglo XX, que aunque no todos son fantásticos, pues también hay algunos buenos exponentes, compilado por Manuel Carballo. Y también tenemos a la antología del cuento siniestro mexicano, compilado por Rubén David Juárez. Y también Agonía de un instante, antología de lo fantástico y extraño, antologado por Frida Barinia. Aquí entramos ya a un territorio un poco más fértil, más actual y en donde se transgreden mucho más los temas. En un interesante artículo publicado también por Ted Adentro, cierto, muy buen reservorio de información que puede tener este organismo cultural, se encuentra el escritor mexicano de terror y horror Gerardo Lima, en su artículo titulado Imposibilidades y Perturbaciones, la ciencia ficción y fantasía en México, nos da a conocer muchos temas y autores nuevos que van surgiendo en este movimiento de ficción especulativa. Aquí nos da a conocer un amplio panorama de lo que es la corriente de la no mimesis, lo no convencional, de ficción especulativa que se ha ido afianzando conforme pasan los años con importante interés, con autores que han llevado el estandarte en México, dando a conocer este apasionante género, un poco marginado por el gremio convencional, aunque vamos agarrando cierta fuerza, como vamos viendo por aquí. Gerardo Lima nos explica que lo fantástico no es lo mismo que la fantasía, o fantasy, como él lo designa, término anglosajón que especifica la literatura donde se construyen otros mundos, que pueden estar basados en el nuestro. Se deriva de cuentos de hadas, del mundo maravilloso, y que se describen también en la literatura épico antigua, tal como Gilgamesh, y bueno, el Mahabharata, y lo que habíamos mencionado anteriormente de los orígenes. Aquí aterrizamos en un mundo de fantasía, que contrasta con lo fantástico. Lima nos dice que para que existiera lo fantástico tiene que ocurrir el siglo de las luces, un choque cultural y de conocimiento que hubo en esa época, ya que los lectores después de la Revolución Cultural entenderían a la realidad como aquella comprobable por la ciencia. Justo esto provocó una rebelión en la mentalidad de los creadores, que querían seguir expandiendo la realidad tan gris, macabra y triste. Aquí podemos hablar del importante autor de lo fantástico y la fantasía con el maestro Alberto Chimal, que ha difundido mucho las letras fantásticas en todo este tiempo. Este autor ha desarrollado una literatura amplia, que va desde el realismo más perverso hasta la literatura de viajes fantásticos, sin olvidar los relatos extraños de la obra Estos son los días, publicado por Era en 2004, y Gente del Mundo. En este último, la literatura se muestra una literatura medieval, pues su obra recuerda incluso a Marco Polo, se habla sobre diversos pueblos con costumbres extrañas en países distintos que por supuesto pues no existen, son inventados por el autor y da a conocer y vacila al lector para que se crean la historia, ¿no? Aquí Alberto Chimal sí es un importante catedrático, investigador y escritor de lo fantástico que ha ido trabajando con sus diversas novelas este tipo de temas, ¿no? Hasta en sus microrelatos de El viajero del tiempo. Otro de los narradores de lo mimético se encuentra el importante escritor José Luis Zárate, que también escribe ciencia ficción, por cierto. Aquí encontramos
importantes novelas como Santo, con X, para diferenciar del emblema y al homenaje a que se utiliza, ¿no? Santo Novelucha Libre, publicado por Castillo en 1994. Esa novela está a modo de homenaje al famoso luchador El Santo, quien en su cinematografía expuso diversas criaturas, como lo hemos conocido. Todos vimos sus películas, El Santo peleando con demonios, con alienígenas. Bueno, El Santo sí, prácticamente es fantástico hasta las raíces, porque explicaba siempre confrontaciones con seres de otros mundos, con criaturas sobrenaturales, con vampiros. Y bueno, aquí José Luis Zárate hace una ambientación en novela para ese tipo de temas, que fue una grandiosa labor de su parte. Aquí la historia narrada con el famoso axioma de explicar primero la tragedia para después convertirse en una comedia, ¿no? En donde los vampiros hacen su aparición, como algunas de sus películas, llegando a convertirse en una combinación de terror y fantasía sin igual. Ya estos temas de fantasía fueron afianzándose más adelante en su libro La Ruta del Hielo y la Sal, también de este importante escritor, José Luis Zárate. Y aquí entramos en un tema un poquito más de terror y sobrenatural esotérico, de brujería. Aquí también nos expone el IVA al escritor Francisco Hangenbeck, Ciudad de México, 1965, un escritor que ha trabajado en la novela de corte histórico y también guionista de cómics, y quien ha realizado exploraciones del Escuadrón 201 y de la vida secreta de Frida Kahlo en las obras Los Querubines en el Infierno, en donde se explica estas vacilaciones y investigaciones del Escuadrón 201 que fueron a ayudar a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí expone diversos temas históricos que irrumpen en el terror y fantástico y acción. El libro secreto de Frida Kahlo, que habla de escultura, bueno, pinturas y secretos de esta importante pintora mexicana. Y por último, El Diablo me obligó, una novela que se embarca en el terror de lleno. Este último fue ganador del premio Nocte, entregado por la extinta Asociación Española de Escritores de Terror, y que actualmente fue ambientada por una importante cadena de streaming de Netflix para hacer una serie titulada El Diablero, que muchos conocemos por su temática tanto mexicana y persiguiendo el terror mediante la persecución de entes demoníacos. Aquí se narra una historia con altas dosis de terror. Es una novela de fantasía oscura en donde Elvis Infante se dedica a capturar demonios con diversos fines. Primero, sería bueno leer el libro El Diablo me obligó para contrastar con esta importante serie, y oscura, por cierto. Otros importantes autores de terror y sobrenatural que tenemos que mencionar se encuentra al importante escritor jalisciense Carlos Bustos, en donde también, bueno, gracias a Fobi Cafés, se ha realizado un pequeño homenaje a su obra, pues escribió lo fantástico, lo sobrenatural, con antologías y novelas muy interesantes que todos debemos tener en ese librero de lo fantástico, ¿no? Tenemos a obras notables como Fantásmica, también ganador del premio Owen, por cierto, y el libro que resucitaba a los muertos. En la primera, Fantásmica describe a cómo un pequeño investigador del Vaticano empieza a perseguir casos demoníacos y sobrenaturales en México, cosa muy importante que se va describiendo mediante diversos relatos y cuentos cortos. Y el libro que resucitaba a los muertos, que mediante unas artimañas dentro de la cultura y escritura de Poe y Lovecraft también describe investigaciones paranormales. También encontramos a la importante autora y guionista mexicana Sandra Becerril, con obras notables como Desde tu infierno y El libro de todos los muertos. Aquí este último trata de cómo una persona llega a ver a los muertos como si fuera algo cotidiano, aunque prácticamente es un trastorno que tiene el protagonista por ver estas entidades y fantasmas para describir sus problemas que pudieron haber pasado. Una importante autora que debemos que conseguir. En este caso, Sandra Becerril hace una importante labor como guionista, también saltando a HBO y al cine, a la pantalla grande, donde describe películas y filmes de terror de la mejor gama, ¿no? Muchas felicitaciones a la autora Sandra Becerril.
Y aquí aterrizamos a un género que me apasiona mucho, la ciencia ficción mexicana. Aquí, bueno, hay mucho debate, porque, bueno, en parte algunos llegan a criticar la ciencia ficción mexicana por no ser dura ni ser tan seria. Bueno, aquí había una pequeña crítica del artículo que habíamos mencionado, en donde el alto colorismo o regionalismos un poco grosero de algunos protagonistas en historias mexicanas pudieron haber contrastado un poco mal la concepción de la ciencia ficción, aunque prácticamente es una forma de dar contexto, ¿no? El día a día pues nos convierte para hablar con diferente forma de donde estamos viviendo, ¿no? Cada tipo de estado en México tiene su tipo de regionalismo y la forma de dar a conocer sus cosas, las costumbres, leyendas y, bueno, gustos, ¿no? En este caso, pues la ciencia ficción también sirve para catapultar este tipo de temas, ¿no? Costumbres, gustos, gastronomía y, bueno, más allá de que pongamos colorismo en las palabras, bueno, hay que darle un poquito de sustento científico si queremos hacer buena ciencia ficción. En este caso aquí encontramos, como habíamos dicho, Sisigias y Cuadraturas Lunares como un antecedente mediante el fray Manuel Rivas, y encontramos a importantes escritores de ciencia ficción, en este caso hasta de cyberpunk, con el autor Gerardo Horacio Porcayo, Cuernavaca, 1966. Este autor describe dos novelas cyberpunk. En este caso, el autor describe ciencia ficción y otorgó la primera cyberpunk mexicana, dando a conocer mundos futurísticos y distópicos en obras como Plasma Express, una novela con toques plenamente distópicos, donde se descubre un asesinato ritual en pleno Chapultepec, inaugurando la novela cyberpunk mexicana, importante autor, por cierto. Y la novela La Primera Calle de la Soledad, que prácticamente ya fue publicada por Editorial Planeta, y, bueno, se aplaude a este autor. Una historia de un asesino a sueldo, actuando como el tipo del zorro, justiciero, que trata de sobrevivir en medio de un caos corporativo complejo y bien ambientado, combinando la ciencia ficción y la novela negra o noir. Aquí la combinación de los géneros policíacos y ciencia ficción siempre van de la mano, más cuando son caos cyberpunk que se pueden dar a conocer. Bueno, encontramos obras notables como Philip K. Dick con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y ambientada con Blade Runner, en donde lo policial, lo robótico y lo artificial se va cuestionando para dar a conocer temas de ciencia ficción muy interesantes, ¿no? Y se recomienda también ver Electric Dreams, disponible en Amazon, en donde se describen ese tipo de temáticas retomadas por Philip K. Dick. También tenemos importantes autoras de la ciencia ficción y de toda extraña. Aquí en este caso, autores que han abordado la ciencia ficción y ficción especulativa. Y en sus diversos grados podemos encontrar a la autora Cecilia Urabe, Guadalajara, 1968, con obras notables como Técnicamente Humanos, de 1996, Invenciones Enfermas y Registros de Imposibles, una autora que combinó lo mutante y lo de ciencia ficción para dar a conocer importantes mundos. También tenemos a la escritora Iliana Vargas, con obras notables como Johnny Moon y otras alteraciones del psicosoma, publicado por Fondo Editorial Tierra Adentro, que ha dado hincapié a una difusión fantástica muy interesante. Habitantes del Aire Caníbal, publicado por Resistencia 2017. Y, bueno, también tanto autoras y autores van a la par, compitiendo, y vamos enlazando un mapa fantástico muy interesante, en este caso ya ampliándose a la ficción especulativa, ¿no? Aquí tenemos un pequeño bosquejo del mapa especulativo actual. Como dice Lima, se puede conseguir un mapa que nos permite vislumbrar un poco el fenómeno y la calidad de las propuestas especulativas de estos autores, quienes perciben la ciencia ficción como una oportunidad para imaginar los distintos mundos o distintos futuros que podrían ocurrir, haber sucedido y los que vendrán en algún momento hasta nuestra actualidad extraña y distópica. Bueno, a partir de 2020 para acá, ¿qué cosa no puede estar
tan distópica y extraña como nuestro mundo de día a día. Pandemias, infecciones, encierros, criaturas fantásticas, extrañas, apariciones, investigaciones, saltos al espacio, exoplanetas. Bueno, estamos inmersos ahora en un mundo sin límites, ¿no? En este caso, bueno, es bueno mencionar a importantes autores que van siendo contemporáneos y actuales, que van trabajando la ciencia ficción y lo especulativo. Podemos mencionar a Livia Brenda, a Gabriela Damián, que maneja también la mexicana, importante conferencia que dan a conocer también la ficción especulativa en México, Andrea Chapela, en este caso también Daniela Guzmán, que va haciendo también su trabajo dentro de la ficción especulativa, además de autores importantes dentro del ramo, como Alberto Chimal, José Luis Arate, como había mencionado, Héctor Chavarría, que da una importante historia de ciencia ficción y ucronía, en donde los aztecas llegan a conquistar España. ¿Quién se preguntaría que podría ser posible eso? La ficción especulativa lo hace posible. Y Bernardo Fernández, con su obra Gel Azul, aquí encontramos historias y novelas como La canción de todas las cosas, una actual publicación de Gabriela Damián Mirabete, que es importante conocer. Un Tlacuache salvó este libro del fuego, de Daniela Guzmán, publicado por Oro Ediciones, que va dirigida por este tipo de chicas, muy grande su labor. La saga de Viajero del Tiempo, de Alberto Chimal, y también una novela que me gustó mucho en lo particular, aunque también algunos critican el lenguaje y los temas de Héctor Chavarría, pero para mí Adamás es una importante novela, tanto policíaca, de viajes en el tiempo y una transmisión neuropsicosomática, en donde desde el futuro tú puedes transmitir tu mentalidad a tu pasado, pero ya con una mentalidad mucho más madura. Aquí el concepto además de esa transmisión neuronal a través del tiempo está muy interesante en esta novela de Héctor Chavarría, ¿no? Y ya aterrizamos un poco con autores actuales, bueno, algunos colegas que he conocido con el paso del tiempo y también maestros que van dirigiendo diversos proyectos. Aquí tenemos autores que han demostrado una diferencia en sus textos de ficción especulativa y mundos extraños. Encontramos también al autor Miguel Lupián, que por cierto maneja la revista de Penumbra, que también da una buena difusión de estos temas. Lola Ancira, importante escritora que ha hecho El Val de los Monstruos y Tristes Sombras, y bueno, obras muy interesantes, ¿no? Mauricio Molina, que ha hecho cuentos de fantástico como Telaraña, y también su novela Tiempo Lunar. Krishna Sánchez, en este caso un importante escritor de la ficción especulativa, en donde con sus cuentos de ciencia ficción da a conocer tanto viajes fantásticos y hasta space operas. En este caso, pues tenemos la mera novela Humanos Forasteros, publicado por Teoría Omicron Books. También tenemos Mauricio del Castillo, que también crea ciencia ficción muy interesante. J.R. Espinosa, un escritor tamaulipeco que también va caminando paso a paso para dar a conocer sus historias de ciencia ficción, fantasía y terror. En este caso también damos a conocer su antología Para Destruir el Final, publicado por Editorial Winger, en donde compila diversos cuentos de corte fantástico y de ciencia ficción. Y también tenemos a Daniel Centeno, también un contemporáneo, un colega actual, en donde habla de su obra No hablaremos de muerte a los fantasmas, en donde describe diversos cuentos sobrenaturales, dando sentimiento y un soporte muy vital a estos entes sobrenaturales. Y bueno, también más allá de que, bueno, México abarque un gran corpus de fantástico, ciencia ficción y terror, pues también en Chiapas va caminando a paso lento, pero tenemos algunos vestigios de este tipo de literatura y bueno, en su parte, su servidor también ha ido dando un poco de su granito de arena para dar a conocer ese tipo de literatura. Aquí tenemos algunos bosquejos con la obra y la novela corta Sidonia, publicada por la Unicach, en la colección Boca del Cielo, en donde se describe un mundo de ciencia ficción y casi espacial, describiendo ese tipo de mundos y exploraciones. También
bajo el cuidado de Coneculta, con su colección de publicaciones. Tenemos Especies del Caos de Diego Suárez Rojas, que mediante una ficción de fantasía oscura y terror da a conocer importantes historias al más estilo de la fantasía oscura de Neil Gaiman y también de otros autores que hemos podido mencionar por acá. También tenemos lo fantástico y real maravilloso con Máquinas del Olvido y otros cuentos del escritor Jorge Alberto Ley Delgado. También algunos son cuentos muy cortos, pero sí dan hincapié a conocer diversos personajes, diversas situaciones, y son libros que están de descarga gratuita en Coneculta para tenerlos en cuenta. Y bueno, también para entrar dentro de este tema, tengo a mi libro, Mis Tristes Memorias Eléctricas, primera antología de lo fantástico y ciencia ficción que doy a conocer para compilar diversas historias en donde aborden la ficción especulativa de una forma amena. En este caso, retomando la idea de píldoras de ficción. ¿Quién no tiene mucho tiempo corto en estos días tan convulsionados y rápidos, en donde el día a día se va muy rápido, ¿no? Una píldora de ficción, microrelato, un cuento corto, siempre puede quedar muy bien, ¿no? Para conocer ese tipo de literatura tan apasionante. Y bueno, ya para ir finalizando, tenemos a proyectos de difusión fantástica que abordan tanto temas de ciencia ficción, terror y fantasía para dar a conocer aquí en México. En México tenemos actualmente, existen diversos espacios para compartir literatura fantástica y especulativa, desde revistas como Espejo Humeante, un importante medio de difusión de ciencia ficción latinoamericana, editoriales como Casa Futura Ediciones, que va sacando también libros con autores que van manejando la ficción especulativa y están dando a conocer muy buenas obras, y Penumbria, una importante, una importante revista también que da a conocer ese tipo de temas, más a lo fantástico y a la ciencia ficción. Y también tenemos talleres, como el Gran Colisionador de Textos Especulativos, manejado por Jan Londron, en donde ella y un equipo interesante de autores, donde está Mical, está Damián, está, bueno, varios autores importantes, dan a conocer un tallereo importante en donde no podemos tener pena para dar a conocer nuestro cuento de terror, lo de ciencia ficción, y se va trabajando con hermandad, una corrección tanto de personajes, historias, que es muy necesaria actualmente, más por la idea de que no todos tenemos, ¿no?, el efectivo para tallerear y pagar grandes talleres, pero sí, tenemos la hermandad y el apoyo fraternal del Gran Colisionador de Textos Especulativos para trabajar, leer, compartir y, bueno, sacar muy buenas historias para convocatorias, ¿no? Como conocemos, y saludos todos por allá. Y bueno, por mi parte, también manejo la revista Literatura Fantástica, El Axioma, un proyecto que voy caminando desde hace 7 años para dar a conocer todo este tipo de temas, impulsando la literatura fantástica en Latinoamérica y dando hincapié y apertura a nuevos autores, que, bueno, todos queremos exponer temas, y qué mejor para una convocatoria abierta para dar a conocer y exponer ciertos autores. Y bueno, hasta aquí, esto ha sido la exposición de literatura fantástica mexicana, y espero que por ahí, bueno, me escapan algunos autores, pero la literatura va creciendo. Y en este caso, lo fantástico no tiene límites. Así que hay que seguir trabajándolo. Y bueno, por aquí me despido. Muchas gracias por lo que siguieron esta transmisión hasta el final. Y bueno, compártanlo por ahí. Den a conocer también el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Bueno, un agradecimiento también al rector Didier. Y bueno, aquí estamos en contacto, y cualquier pregunta, estamos en sintonía. Muchas gracias. Gracias, maestro a Jesús Balcázar Padilla, por esta interesante charla. Agradecemos, como tú hacías, a Coneculta Chiapas, al programa de escritores PECDA y a la Secretaría de Cultura, el Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales. Y ahora estábamos viendo y saludamos a varias personas que han seguido esa transmisión. Mandamos saludos a la escritora Susana Zúñiga,
al escritor de novelas Ney Antonio Salinas. Tenemos por ahí a la poeta, escritora de novelas, de poesía y del libro de científico Laura Alfonso. También saludamos a Serpico Nick, que nos ve. Ana Lilia Pérez Quesada, que te manda a saludar. Tenemos a Abraham Martínez, Jesús Estrada, Linda Sánchez Cuesi, Eduardo Gamboa, Israel Montalvo, Alfredo Muñoz Campero, a Virginia Marín, Carito Espinosa, y a todos los que nos están viendo y a los que nos verán más adelante en esta charla interesante que has tenido de literatura fantástica. Más allá, si tienes algún comentario con respecto a esto, una excelente revisión que has hecho. Sí, bueno, muchas gracias a todos los que sintonizaron la conferencia. Y bueno, tal vez algunos autores se nos escapan, pero bueno, aquí se dio una importante labor para dar a conocerlos y bueno, desde diversos puntos, ¿no? Que es lo importante tener esta percepción de lo mexicano para conocer esta literatura que, bueno, como todo juvenil, todo adolescente, qué mejor que conocer la literatura mediante una lectura de lo fantástico, con mundos extraños, travesías apasionantes, mundos extraordinarios, que nos da a conocer esta literatura, ¿no? Bueno, como becario PECDA 2022-2023, doy gracias a Conecculta por esta oportunidad también. Y bueno, esperemos que esta conferencia llegue a todos los puntos del mundo, de México, para dar a conocer a todos esos autores que he retomado con cierto cariño. Y bueno, por aquí estamos todos y muchas gracias. Y saludos, doctor Didier. Muchas gracias por el espacio, a Claudia por el soporte técnico. Y bueno, por aquí nos estamos viendo tanto en Facebook y en YouTube. Así que buenas noches a todos y hasta luego. Buenas noches y nos vemos. Colegio de Escritores y Poetas del Sureste.